foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very Estamos en el Faradio, como siempre, abriendo la ventana de la energía del cambio, que es la sección que hacemos de la mano de Solabria, que es cooperativa comercializadora de energías renovables en Cantabria. Y volvemos con una conversación que yo creo que se está convirtiendo ya en un clásico del Faradio, porque tenemos con nosotros a Yayo Herrero, que es antropóloga, que es ingeniera, que es profesora de la Universidad de Cantabria, y lo que más reseñamos siempre es que es activista ecofeminista. ¿Cómo estás, Yayo? Pues muy bien, encantada de compartir otro ratito más con vosotros. Pues siempre nos merece la pena, bueno, con personas como tú. Últimamente también hemos tenido unas cuantas veces a Fernando Valladares, por ejemplo, que sabemos que también, bueno, si lo dijéramos en un plan musical, como que hacéis bolos juntos también para hablar, De vez en cuando, sí, claro, para hablar un poco sí. pues de ciencia, de investigación, de cambio climático, de dinámicas sociales y climáticas que tenemos a nuestro alrededor. Y precisamente por ahí te queríamos contactar esta vez, Yayo, para hablar un poco a nivel comunicación, cómo lo lleváis quienes estáis en esta tarea de tener charlas en diversos sitios, ya sea online, ya sea presencial, y que estéis muy en contacto con la gente para hablar de estas cosas que caben en los medios de comunicación, pero quizá no con la relevancia necesaria. Bueno, a mí la verdad que es una tarea que me encanta, me gusta muchísimo, ¿no? Y la disfruto un montón, sobre todo porque además cuando vas a diferentes lugares te encuentras, bueno, es un foco de aprendizaje tremendo, ¿no? Porque te encuentras con muchísimas personas que están haciendo todo tipo de cosas, que son bastante conscientes muchas veces de cómo afecta un poco toda esta transformación loca que estamos viviendo en sus territorios, ¿no? Y te ayuda también a ver de alguna manera qué tipo de vocabulario, qué tipo de metáforas, qué tipo de palabras también utilizar en los diferentes lugares a los que vas, ¿no? No es lo mismo hablar con criaturas pequeñas que con personas jóvenes, no es lo mismo, digamos, compartir muchas veces en espacios que son más rurales que en espacios que son más urbanos, ¿no? Digamos que cuando vives en pueblos, como que la mayor parte de la gente sabe muchísimo más de nuestra relación con la naturaleza y con la trama de la vida, ¿no? Entonces hay, bueno, pues son registros de comunicación muy diferentes. Mm. Supongo que una de las dificultades cuando estás acostumbrada a hablar de estos temas es intentar que vengan los que no están ya convencidos. Hay gente que va a Ujú. las charlas pero que ya sabe un poco por dónde vas a ir en una conversación, sabe cuáles son los temas, están pues ya con una conciencia de sabemos por dónde tenemos que empezar a tirar para cambiar las cosas. Pero ¿cómo está siendo lo de intentar que gente que no lo tiene tan claro también vaya a charlas? Bueno, yo tengo la sensación de que es cada vez más la gente que está preocupada y que Ujú. trata un poco de indagar a su alrededor, ¿no? Y no siempre lo buscas a lo mejor en una charla. La charla es un mecanismo, ¿no? Pero hay muchas personas que pueden escuchar podcasts, programas de radio. Hay también, yo creo que cada vez piezas documentales cortas, largas, de mayor calidad, ¿no? Y hay gente también que va viendo las cosas casi por un proceso de deducción y de inducción también, mirando lo que tiene alrededor, ¿no? Es decir, que son muchísimos los mecanismos diferentes que pueden, creo yo, existir. Y en cuanto a lo de cómo se va ampliando, yo creo que hay que mirarlo con un poquito de recorrido, ¿no? Yo, bueno, pues empecé a trabajar en todo este tipo de temáticas ya hace un montón de tiempo, llevo igual casi pues 30 años yendo a lugares muy, muy diferentes. Y claro, cuando llevas tanto tiempo, te das cuenta de que el número de gente preocupada aumenta terriblemente, ¿no? A veces sí, terriblemente no, aumenta afortunadamente, ¿no? Digamos, si lo miras a veces como desde aquí a la semana pasada, siempre tienes la sensación, pues van a venir o no, o lo van a escuchar los convencidos, ¿no? Pero hay que preguntarse dónde estaba mucha de esa gente
hace 10 años o hace 5, ¿no? Yo me lo Ujú, planteo conmigo misma, es decir, hay un montón de cosas que me preocupan ahora que hace 10 años no formaban parte de mi mapa de preocupaciones, ¿no? Lo que quiero decir es que yo sí que veo que permanentemente va aumentando el número de personas que buscan, que indagan, que se preocupan. Es decir, que sea a la velocidad y a la escala que haría falta para intentar evitar mucho dolor sobre muchas poblaciones humanas y no humanas, pues posiblemente no. Necesitaríamos que fuera mucho más deprisa. Pero teniendo en cuenta que tampoco es tantísima la gente que desde medios de comunicación, escuelas, movimientos sociales y otros espacios están pendientes de ellos, a mí me parece, bueno, que el avance no es desde luego despreciable, ¿no? ujú. Bueno, como tú dices, no solamente es una cuestión de charlas presenciales, sino que también la tecnología juega un poco a nuestro favor en cuanto a que yo no puedo ir a ver una charla de Yayo Herrero en Madrid, pero la puedo seguir seguramente online o me voy a acabar enterando o puedo escuchar un podcast, etcétera. Pero te quiero preguntar también por uno de los caballos de batalla de, bueno, de esto que estamos viviendo de la comunicación hoy en día, que son las redes sociales. Si tú crees que también pueden estar jugando a favor de la conversación sobre el tema climático, o si tú eres de las que piensa que esto, sobre todo hablando de X de Twitter, que se ha convertido como en un bar de borrachos donde la conversación es solamente a gritos. A ver, yo dejé ya X hace bastante tiempo, ¿no? Lo había dejado inicialmente precisamente por las formas de debatir y de estar, y no necesariamente entre sectores polarizados, por ejemplo, negacionistas o no negacionistas o de ultraderecha, con otros sectores, sino a mí lo que me echó al principio de Twitter fue la propia forma en la que se hablaba gente próxima, ¿no? Ujú, Pensé, digo, ostras, si gente que está de acuerdo en el 90% de las cosas se trata así de mal, digamos, pues igual este espacio no es el espacio, digamos, que más nos puede permitir abrir grandes conversaciones donde nos podamos escuchar, donde podamos analizar la complejidad de lo que estamos viviendo y tratar de buscar algunos consensos que necesitamos como el comer, ¿no? Luego es verdad que más tarde me volví a ir haciendo un poco más de ruido, ya cuando lo compró Elon Musk y bueno, y vi que de repente desaparecía de mi lista de gente seguida, desaparecía pues Olga Rodríguez o desaparecían personas que básicamente tenían que ver con muchas cosas o sea, mucha gente que estaba trabajando sobre el genocidio contra el pueblo palestino u otros procesos de vulneración profunda de derechos humanos, ¿no? Ya en ese momento sí que me pareció, bueno, que yo ya no podía estar allí, ¿no? Y nada, lo dejé, ahora estoy fundamentalmente en Mastodon, ujú, que bueno, es un espacio, digamos, como más amable, por así decir, ¿no? Y vamos, yo creo que claramente más amable. Y luego también formo parte, vamos, tengo un perfil en Instagram, ¿no? A mí las redes sociales me parece que, o por lo menos el uso que yo hago de ellas es como para enterarme de algunas cosas que se escriben o han salido y si no, igual no las veo, seguir a algunas personas que me interesan y colocar también alguna cosa que hago yo y que me parece que quizás a alguien le pueda interesar, ¿no? Pero nunca me ha parecido un espacio ni para construir diálogos, ni para ujú, debatir, ni para llegar a acuerdos. O sea, creo que muchos de los problemas que atravesamos son tan complejos y en ellos digamos, se relacionan tanto aspectos económicos, sociales, ecológicos, que tienen que ver con el sentido humano, que tienen que ver con la ética, que creo que hacen falta otros espacios para poder construir. Quizás por eso me ha gustado siempre más el activismo como por abajo, ¿no? Y ujú. en espacios donde la conversación y el encuentro sean posibles, ¿no?
Bueno, aparte de todos estos canales, Yayo Herrero es una persona que también se comunica a través de libros y de hecho tiene ese evento en la Vorágine el día 19, ¿no? De febrero, hablando de toma de tierra, que es una de las cosas que has escrito. Sí, bueno, en realidad es un libro que saqué hace tiempito y me hace mucha ilusión que en La Vorágine hayan hecho como un grupo de lectura alrededor de ese libro, ¿no? Tengo también pendiente en La Vorágine, que me apetece bastante, presentar Metamorfosis, que es el último libro que salió a finales de 2025 Ujú, y bueno, que es un libro que he disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo escribiendo, porque, bueno, mete como dos cosas que a mí me encantan, ¿no? Una es toda la parte más de investigación antropológica y la otra es la literatura, ¿no? Que es un poco una forma de ensayo que a mí últimamente estoy explorando más y que me encanta. ujú. Bueno, hay que decir que este evento del 19 de febrero, para quien quiere ir a esa lectura sobre toma de tierra, hace falta inscribirse en La Vorágine. Lavorágine.net es la página web y ahí si busquéis el evento tendréis el enlace de inscripción. La otra cosa que te quiero preguntar también, sobre todo, hablando de estos temas de cómo comunicarnos, de cómo entendernos para ver la realidad en la que estamos y cómo poder transformarla. Es que tú, lo hemos remarcado al principio, lo del activismo ecofeminista. Y es verdad que cuando hablamos de los comunicadores dentro del mundo de la ciencia, de la investigación, bueno, más se ponen en valor, casualmente o no tan casualmente, suelen ser hombres también. Tú eres un ejemplo de lo contrario, o sea, digamos una excepción que confirma la regla, pero tú también detectas que a ellos en esto también se les escucha más que a las mujeres. Bueno, yo creo que es el fruto de vivir en sociedades bueno, que se construyeron, digamos, históricamente, con una sobrevaloración o una presencia, digamos, de lo masculino en el espacio público. Afortunadamente, ahora mismo hay muchas mujeres, vamos, yo pienso, por ejemplo, en Olga Rodríguez, que hubiera pasado si ella no hubiera estado contando el genocidio en Palestina, como contó antes, otros espacios de vulneración, ¿no? Y tenemos, bueno, yo qué sé, tenemos mujeres ya maravillosas. Yo casi me preocupa más. Vamos, obviamente me preocupa que muchas personas que tienen, muchas mujeres que tienen mucho que contar, no tengan a lo mejor un espacio público, ¿no? Pero desde las miradas ecofeministas, por ejemplo, casi me preocupa más que haya a veces tan poco interés en comprender qué es esto del ecofeminismo, ¿no? Yo a veces pienso que incluso si en lugar de llamarse ecofeminismo se hubiera llamado, como lo llamamos algunas veces, enfoques de la sostenibilidad de la vida, hubiera tenido mejor entrada, ¿no? Porque lo que te encuentras muchas veces es con compañeros que consideran que el ecofeminismo es como lo mismo de siempre de la ecología política, pero con el pegote de los cuidados, ¿no? Y resulta que, claro, las miradas y los enfoques de la sostenibilidad de la vida son enfoques que le dan la vuelta a muchas cosas, también a muchas de las que los compañeros de la economía crítica o de la ecología política habían venido planteando, ¿no? O sea, a mí me da la sensación algunas veces de que en general lo que escriben las mujeres se da ya por leído, ¿no? O lo que formulan las mujeres teóricamente se da ya por dicho. Es como incorporamos algún matiz, pero eh, no hay, en muchos casos, ¿no? Por supuesto hay muchísimas excepciones, pero en muchos casos no hay una apertura que permita de alguna manera estar abiertos a ver, incluso en los sectores de gente que viene del pensamiento crítico, en qué medida un pensamiento crítico generado y construido desde enfoques de la sostenibilidad de la vida que rompe con el antropocentrismo, con el androcentrismo, pueden ponerlo todo patas arriba, ¿no? Incluso aquello que se consideraba alternativo. Eso sí que a veces como que te da un poquito de rabia, dices, joder, lo que se están perdiendo, ¿no? Es decir, lo que Mm, estamos perdiendo es precisamente
la posibilidad de mirar la realidad, mirar la economía, mirar la política, mirar la cultura desde aquellos lugares en donde lo prioritario es el sostenimiento de todas las vidas, ¿no? Y con la que está cayendo me parece que perdernos esto es de una torpeza tremenda, ¿no? Y seguramente, justo por el momento en el que estamos, otra de las maneras importantísimas, probablemente la más importante para comunicar, es el ámbito educativo. Y esto da igual, si quieres tener una sociedad que sea más hostil o que sea más culta o que sea más consciente de que es necesario cuidar el territorio donde se desarrolla también ese ámbito educativo, claro, es algo tan fundamental que, bueno, cuesta un poco ver por dónde estamos yendo y si no nos estaremos equivocando también en un ámbito tan trascendental para construir una sociedad más libre y más abierta, ¿no? Ujú. Bueno, yo creo que a mí me gusta mucho cuando Marina Garcés en el libro Escuela de Aprendices, ella viene a decir que la educación es un proceso que arranca con el nacimiento y que se interrumpe solo con la muerte. Es decir, los seres vivos necesitamos aprender a vivir. Una criatura recién nacida ha de aprenderlo todo, ¿no? Y luego tenemos que aprender a lo largo de la vida montones de cosas en cada una de las etapas del ciclo vital e incluso si pudiéramos vivir una vida plena tendríamos que aprender a morir, ¿no? Es decir, que la educación yo creo que es algo que forma parte consustancial a la propia vida del ser humano. Una educación que coyunturalmente y como una parte muy importante se puede desempeñar en las escuelas, en los institutos, en las universidades, pero también se aprende en los sindicatos, en las empresas, en el campo, aprendiendo a cuidar de la vida cotidianamente cuando aprendemos al lado de nuestras madres, de nuestras abuelas, ¿no? O aprendemos también, por supuesto, en los medios de comunicación, ¿no? Es decir, que el aprendizaje es un proceso profundamente transversal, ¿no? Yo creo que eso que llamamos, es decir, todas las culturas, según se han ido complejizando, han dado como más importancia a ese aprendizaje para mantener las sociedades y en las culturas, en un momento determinado, más complejo, se acabó denominando educación formal, ¿no? Y la educación formal, obviamente, es fundamental y muy constitutiva y muy o sea, representa en buena medida qué es lo que una sociedad considera importante, ¿no? Ujú. Entonces, cuando de repente nos encontramos con que puede haber personas que salen de un instituto o de una carrera universitaria sin ser conscientes de que el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos proceden de procesos naturales que no son ni dominados ni controlados a voluntad por los seres humanos, ¿no? O se sale de esas formaciones sin comprender que nuestro planeta Tierra tiene límites físicos, o no formamos personas que sean capaces de entender que detrás del histrionismo, por ejemplo, de Donald Trump y sus amenazas bravuconas a un montón de sitios, lo que hay es esa conciencia de que en este momento una buena parte de aquellos límites físicos que se anunciaban hace ya más de 50 años han estado superados, pues lo que hacemos es formar personas que no son capaces de comprender o tienen dificultades para comprender el momento que estamos viviendo y que por tanto están mucho menos pertrechadas de herramientas y de conocimientos para poder adaptarse y generar vidas buenas en este momento que nos ha tocado vivir, ¿no? A mí a veces me ha gustado decir que pareciera a veces que educamos a las personas en contra de su propia supervivencia, a las Ujú. personas más jóvenes, ¿no? Y claro, resulta preocupante. También lo pueden hacer los medios de comunicación, también lo pueden hacer las formaciones, por ejemplo, profesionales que hacemos cuando ya estamos en determinados puestos de trabajo y vamos haciendo formaciones en las que nos reciclamos, ¿no? Ujú. Yo creo que que la educación y la capacidad de autoeducarnos y de interactuar unas personas con otras para aprender sobre el mundo, para valorar qué es lo que nos mantiene con vida
y para poder desarrollar capacidades que permitan que nosotras, nuestras hijas, nuestras nietas, digamos, puedan seguir habitando un planeta que por momentos se nos desmorona, ojo, no el planeta, sino se nos desmoronan las relaciones que permiten que exista la vida humana, entre otras cosas, es decir, no es que esté en riesgo toda la vida, lo que Ujú. está en riesgo es, entre otras cosas, la inserción de la vida humana dentro de este planeta, ¿no? Pues lo que hacemos es generar, bueno, personas, si la educación había sido justamente el proceso que permitía aprender a vivir de tal modo que nuestras vidas pudieran ser vidas que merecieran mucho la pena ser vividas, convertimos la educación en una especie de proceso desadaptativo que no ayuda, digamos, a que podamos entre todos y todas construir esas formas de vida materiales y no materiales que nos permitan sostenernos con dignidad, ¿no? Ya que citas a los medios de comunicación, bueno, tú eres una persona que se ha ido acostumbrando con el paso del tiempo a tratar con los medios de comunicación. Nosotros somos un ejemplo, pero como somos un ejemplo de tantos, ¿no? ¿Qué echas en falta tú de los medios de comunicación? ¿Ves que también ellos están consiguiendo llevar adelante un aprendizaje sobre las dinámicas de las que estamos hablando? ¿O crees que deberían de ir más deprisa? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que como que hay de todo, Ujú, como dicen por ahí como en botica, ¿no? Hay de todo, es decir, hay medios de comunicación cuyos dueños son bancos o grandes empresas o están financiados hasta el extremo por un montón de intereses determinados y es francamente difícil en ellos poder encontrar, no ya solamente los temas que a mí me preocupan, sino en general informaciones que sean, digamos, informaciones, por así decir, fiables, ¿no? Luego tenemos medios en donde están trabajando personas tremendamente precarizadas, es decir, hay muchísimos medios de comunicación donde los y las periodistas que trabajan están mal pagadas, no tienen el tiempo suficiente para formarse y a veces me he encontrado con gente que tiene como buena voluntad y que querría hacer cosas muy chulas, pero o hacer un trabajo, pero ni tienen tiempo para formarse ni están bien formados. Y entonces las entrevistas o el tipo de piezas que se desarrollan, pues a veces carecen de calidad o no son rigurosas o ujú, dicen cosas que no permiten educar o comprender los procesos, ¿no? Y luego hay un montón de gente que se deja la piel en los medios de comunicación. Muchas veces muchos medios de comunicación alternativos, mejorando lo presente. A mí me ujú, gusta mucho el trabajo que hacéis, ¿no? Y además un trabajo local súper comprometido, ¿no? En donde pues, los y las periodistas estudian, cuando vienen quieren hacer alguna cosa, saben lo que quieren, saben dónde quieren dirigir la entrevista o la pieza que escriben, ¿no? Y me parece que eso también lo hay y que en los últimos años, como en casi todo, han crecido y proliferado un montón de medios de comunicación de lo que llamábamos antes alternativa, que ahora como son bastante ya no es tan alternativo, lo ujú, hay y tiene su hueco, digamos, trabajosa y justamente adquirido, ¿no? Y esos medios, claro, pues van manejando además cada vez un registro mayor, desde la entrevista hasta el reportaje, hasta la invitación a escribir columnas de opinión, pero también píldoras audiovisuales, es decir, la presencia en los medios. O sea, yo creo que hay periodistas y medios que hacen un trabajo absolutamente encomiable y sin ellos, sin vosotros no podríamos, digamos, muchas de las personas que estamos en otros ámbitos no podríamos aspirar a llegar ni a una pequeñita parte, vamos, llegaríamos a una pequeña parte de lo que llegamos ahora, ¿no? ujú. Bueno, gracias por la parte que le toca al Nada. Faladio. Tengo que volver al tema educativo porque, bueno, ya hemos explicado algunas veces que tú no eres de Cantabria, pero vives en Cantabria. Esto nos da la ventaja de que te tenemos más a mano, te podemos ver más habitualmente en la Ujú. vorágine, por ejemplo, pero también te podemos tener este mismo sábado en las jornadas, las terceras jornadas ambientales
del IES Foramontanos de Cabezón de la Sal. Va a ser una jornada durante todo el día en la Casa de Cultura del Parque Conde de San Diego, ya desde las 11 de la mañana. La última conversación de esta sección precisamente ha sido con una profesora y 6 o 7 alumnos de este instituto para hablar sobre estas jornadas. Y Yayo Herrero va a ser una de las charlas que va a tener lugar concretamente el sábado por la tarde. Yo creo que este es un acercamiento muy importante también, por lo que comentábamos antes de la importancia de la educación, pero si quieres, desgránanos sin hacer mucho spoiler de qué vas a hablar el Ujú, sábado. sí. Bueno, tengo que empezar diciendo que es el tercer año que estoy, ¿no? Es decir, que he ido también a las dos anteriores y me considero súper afortunada de de poder estar. Y me considero además súper afortunada por cómo se construyen esas jornadas. Es decir, es el alumnado el Ujú, que las organiza. Yo los 2 años anteriores, imagino por las conversaciones que he tenido, este será lo mismo, me he encontrado con un alumnado y su profesorado tremendamente comprometido, como entusiastas a tope de lo que están estudiando, ¿no? Y a mí me encanta ver que en un instituto público puede haber un trabajo y se puede generar una comunidad entre profesorado, alumnado y algunas de las vecinas que vivimos en los alrededores de Cabezón de la Sal, que a mí me parece que generan espacios. A mí me gusta decir que son como de acupuntura social, ¿no? Yo los centros educativos, tanto el cole de mi municipio, como los centros educativos que hay en Cabezón, los institutos, el colegio público también, me parece que son lugares, como siempre sucede en los centros públicos, son lugares privilegiados para el encuentro y para la construcción de una comunidad que quiere saber el momento que estamos viviendo y demás, ¿no? Por tanto, tengo que decir que es que el agradecimiento al alumnado y al profesorado del IES Montanos es enorme, ¿no? Y luego yo cierro y cuando me preguntaron un título, bueno, he puesto algo como aprender a existir en un mundo extraño, ¿no? Y lo que quiero un poco es compartir un poco del momento en el que estamos viviendo. Lo del mundo extraño no me lo he inventado yo, es de un filósofo que se llama Bruno Latour, que dice que estamos viviendo un mundo extraño, ¿no? Porque ni la composición del aire, ni la organización de los ecosistemas en momento actual es una composición que haya vivido jamás ningún ser humano de los que han vivido en la historia, ¿no? Ningún Homo sapiens ha vivido en esta concentración de gases de efecto invernadero o ha vivido, digamos, con estas dinámicas de contaminación masiva o de transformación de los ciclos que permiten organizar la vida en común, ni tampoco del desorden y el agotamiento de una buena parte de los minerales, ¿no? Y siendo como somos seres radicalmente ecodependientes, obviamente todo este cambio, todo este desorden desde el punto de vista humano, obviamente, produce importantes problemas que afectan en mayor medida a la gente más empobrecida, afectan de una forma tremenda a la gente que vive en los medios rurales, afecta mucho y de una forma muy desigual a las personas que viven en países empobrecidos, históricamente tratados como mina y vertederos, y afectan de una forma impresionante también a las generaciones más jóvenes y a las futuras que puedan venir, ¿no? Como afecta, y estamos viviendo en ese mundo extraño, una parte crucial de nuestro empeño educativo tiene que ser el de abrir vías para aprender a vivir de otro modo, ¿no? De un modo que permita recomponer lazos rotos con la tierra y entre personas y permitan reaprender a vivir en el único lugar en el que podemos vivir, que es este planeta que tenemos, ¿no? ujú. Vamos a revisar algunos de esos elementos del momento que estamos viviendo, tratar de entender por qué de repente el rearme, el militarismo, la guerra, que parecían innombrables desde después de la Segunda Guerra Mundial, aparecen de repente como cosas normales, ¿no? Vamos a hablar también de este loquísimo principio de año que hemos tenido con la intervención en Venezuela, las amenazas a Groenlandia, lo que está haciendo la policía antimigración en los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que todo esto hay que mirarlo cara a cara
porque desde mi punto de vista son como las consecuencias o las respuestas distópicas al hecho de vivir en ese mundo extraño, ¿no? Y si Ujú. no queremos que el tema se nos descomponga o se desmorone con consecuencias muy negativas, sobre todo para algunas personas más que para otras, pues tendríamos que pensar en cómo recomponer comunidades, digamos, que aterricen en la tierra y en la vulnerabilidad de los cuerpos para poder generar vidas que merezcan la pena vivirse, ¿no? Pues nosotros de vez en cuando llamamos a Yayo Herrero, por ejemplo, porque explica tan bien las cosas que decimos, bueno, por lo menos nos da una píldora de lo que después es una charla de Yayo Herrero. Así que animamos a que todo el mundo que esté escuchando esta entrevista se acerque este sábado a Cabezón de la Sal. No hace falta llegar a las 7, que es cuando empieza Yayo Herrero, sino que se puede llegar Hay desde mucho las 11 antes, de la sí, sí, mañana, que es cuando sí, empieza sí, la jornada y que va a haber charlas muy, muy interesantes. Y además, después de Yayo Herrero, música tradicional, que es una manera de apegarnos a la tierra, yo creo que es absolutamente. sensacional. Para, para, Ah, para eh, cerrar una jornada que realmente va de eso, ¿no? De podemos hablar de cuál es una dinámica en Perú o en California, pero también preocupémonos de cómo es una dinámica en Cabezón de la Sal o en Cantabria para saber por dónde estamos yendo, si vamos por un desfiladero muy inseguro o no tanto, y cómo podemos hacerlo por lo menos un poquito mejor. Así que, Yayo mm, Herrero, como siempre ha sido un auténtico lujo tenerte con nosotros. Esperemos que lo de este sábado, lo de las de la vorágine, varias actividades salgan todas a pedir de boca. Y como siempre, muchas gracias por atender la llamada del Faradio. nada. Muchísimas gracias y un abrazo inmenso para todo el equipo del Faradio. Un abrazo fuerte.